Hola. Antes de empezar con el video, quería aclarar algunos puntos. El primero es que este video no es algún desmintiendo o desmeritando lo que propone Celery en su video, ya que, como él aclara, es su punto de vista. Este es solo un video ensayo para rebatir algunos puntos que expone Celery sobre Gohan del futuro, que pueden quedar algo ambiguos. Igual no incito al odio, si estás de acuerdo con él no hay ningún problema, al igual que, si no estás de acuerdo, todos son bienvenidos a exponer su punto de vista mientras sea desde el respeto. La famosa frase, yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo, mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. es un invento del doblaje latino, porque en japonés lo que Gohan realmente dice es: ustedes no ganarán, ni siquiera si mi cuerpo es destruido. Habrá otro que se alce y cargue con mi último deseo, y él acabará con ustedes. Este diálogo cambia por completo el cómo perciben los fans al personaje, porque mientras en latino lo vimos como alguien con mucho coraje y valor, en japonés lo deja ver como alguien resignado. Ese diálogo es un completo acierto en su idioma original. Aquí está el primer punto que quiero tocar, ya que Celery menciona que, mientras en el doblaje latino se enaltece a Gohan del futuro, el japonés lo muestra como alguien resignado. Cuando, en realidad, ese diálogo que Gohan tiene también puede interpretarse como una muestra de la esperanza que aún existe y persevera en él, no solo de que los androides sean derrotados, sino que sin importar que Gohan llegara a morir en cualquier momento en manos de los androides, sus convicciones e ideales no morirían con él, sino que ese legado continuaría vivo en Trunks. Lo que en lugar de verse a Gohan como alguien resignado, puede verse como alguien quien nunca dejó de tener fe de que algún día los androides serían vencidos. En primera, Gohan es alguien que tenga deseos de pelear, contrario a lo que se ve en la Namek, donde incluso parece que es un guerrero hecho y derecho, pero esto fue porque Gohan se forzó a hacerlo, ya que sentía una profunda culpa y deuda por no haber hecho nada en la pelea donde todos sus compañeros cayeron a manos de los Saiyans. Cuando Gohan salda de esa deuda, se libera de esa presión y ya no tiene un motivante que le impulse forzosamente a ser un guerrero nuevamente, hasta que en las amenazas se presentan y este se ve involucrado una vez más, pero siendo mucho menos agresivo porque ya no carga con una culpa, justo como se vio en la saga Androide. En cambio, el diálogo original nos muestra una resignación bastante madura, una resignación ya vista durante toda la serie. Por ejemplo, cuando Gohan se queda aparentemente sin energías contra Nappa, este deja de intentar cualquier cosa y se resigna a ser aplastado. Contra Vegeta del mismo modo, este se resigna a que no puede hacer nada, afirmando que es incluso incapaz de moverse, esto siendo una mentira, ya que después vemos que claramente sí es capaz de hacerlo, incluso haciendo uso de ataques de ki. En la saga de Cell, este al lastimarse el brazo ya ha dado por completo la derrota. Aunque Gohan miles de veces ha demostrado que no tiene deseos de pelear, siempre que llegó a existir una motivante Gohan estuvo dispuesto a pelear. Esto es algo que también menciona el mismo Celery, pero dice que el problema con eso es que Gohan se resigna muy rápido. Dando de ejemplo, cuando Gohan estaba a punto de ser aplastado por Nappa, diciendo que, aparentemente, Gohan se había quedado sin energías y se resignó a ser aplastado. Cuando, lógicamente, en esa situación, Gohan no podía hacer nada más, ya que ni siquiera contaba con energía suficiente para lanzar una bola de ki. Lo máximo que podía hacer en esa situación era intentar atinar un golpe sin nada de fuerza, ya que el mismo Vegeta menciona que al parecer Gohan había gastado toda su energía en ese ataque. En el estado que se encontraba no tendría ni siquiera la fuerza suficiente para que ese golpe significara algo, incluso parece que Gohan ya no puede moverse a placer. Krillin menciona que este es el fin. Lo que no muestra una resignación derrotista como lo plantea Celery, sino una respuesta lógica a que verdaderamente ya no hay nada que hacer, porque no es que a Gohan le duela la mano y por eso ya no quiere moverse, sino que ya no cuenta con la energía suficiente para realizar esta acción. Incluso cuando la nube voladora mueve a Gohan, él sigue en la misma posición todo el tiempo, hasta que Goku le da una semilla del ermitaño. Celery menciona una situación similar. Cuando Vegeta logró inmovilizar a Goku, después atacó a Gohan. Vegeta después de golpear un poco a Gohan lo lanza con Goku. Goku le pide a Gohan que pelee un poco con Vegeta. Goku dice que no le pide que le gane, pero que pelee aunque sea un poco, a lo que Gohan le dice a su padre que no se puede mover, lo cual, como menciona Celery, era una mentira. Pero, aquí ocupamos saber bien el contexto de la situación. Es decir, un Gohan aterrorizado de Vegeta, no pudiéndose defender, ni siquiera mete las manos del miedo que siente y, cuando Goku le pide que pelee, lo que dice Gohan es una verdad a medias, ya que aunque sí se podría mover, el miedo que siente hacia Vegeta es mayor y es lo que le impide moverse, pero en cuanto ve que su padre está siendo lastimado, Gohan aún con el miedo que siente, se levanta para enfrentar a Vegeta y que no le haga más daño a Goku. La valentía no consiste en carecer del miedo sino en superarlo, y eso es lo que hace Gohan al enfrentarse a Vegeta por defender a su papá. Lo que muestra que en esas situaciones no es que Gohan se resignara a perder, ya que contra Nappa verdaderamente no podía hacer nada más, ya que no tenía más energía. Y contra Vegeta, Gohan, a pesar de que sentía un gran miedo, cuando vio a Goku sufrir, se enfrentó a ese miedo para ayudar a su padre. Celery también menciona el diálogo de Gohan en la saga de Cell. Cuando Gohan dice que no importa el esfuerzo que haga, todo será inútil. Pero, aquí también es importante saber la situación en la que Gohan se encuentra, ya que mentalmente Gohan no está bien.
Es decir, por su culpa murió su padre, ya que al no terminar rápidamente con Cell cuando tuvo la oportunidad, hizo que Goku se tuviera que sacrificar. Luego vio como Cell, que supuestamente había muerto, regresaba, y aún así Gohan sin ningún daño, estaba seguro de poder vengar a su padre y derrotar a Cell. Pero Gohan, al proteger a Vegeta del ataque de Cell, recibe un ataque que iba con una intención mortal, y incluso Cell, con un tono burlo, se sorprende de que Gohan pudiera sobrevivir a ese ataque. Ahí es cuando Gohan se da cuenta de lo mucho que Cell incrementó su poder. Gohan no solo escucha las disculpas de Vegeta, sino también la mentalidad derrotista que tienen, dando todo por perdido. Vegeta, al pedir disculpas, solo fortalece ese pensamiento. Desde ahí, Gohan también poco a poco se va acercando más a esa idea, porque lo que antes era solo una idea pasajera en la cabeza de Gohan, ahora está a nada ser una realidad, y es aún más factible cuando ve que ese pensamiento es compartido. Pero, en cuanto Gohan escucha la voz de su padre, y escucha cómo aún Goku cree en él y lo motiva, le da la fuerza mental suficiente para lanzar un último ataque contra Cell. ¿Eso significa que Gohan tiene una mentalidad derrotista o resignada, como lo menciona Celery? Respuesta rápida, no. Verán, cuando un niño ve a adultos rendirse fácilmente o hablar con pesimismo, imita esa forma de pensar y adopta también una actitud derrotista. Como lo es en el caso de Gohan, que pasa de alguien seguro a alguien resignado en cuestión de minutos, no solo por él, sino que por el entorno que tenía en ese momento. Un ejemplo sería que Piccolo no pensaba que Gohan pudiera enfrentarse a Cell, pero, cuando Gohan tiene un refuerzo positivo como lo es Goku, toda esa mentalidad cambia. Por eso mismo, cuando en lugar de Goku decirle a su hijo que no tiene oportunidad, lo anima y dice que confía en él. Goku funciona como un refuerzo positivo, no para una mente débil o resignada, sino para la mente de un niño que aún ocupa orientación de un adulto o de una figura de autoridad, como cualquier otro la ocuparía. Así que, como vimos, Gohan no es alguien con una mentalidad de resignarse muy rápidamente, sino que sus pensamientos son influidos tanto como por figuras de autoridad, así como de personas cercanas. Lo que directamente no lo convierte en alguien que por sí solo tenga una mentalidad resignada. Incluso Gohan ha demostrado que cuenta con la mentalidad más segura de sí mismo, y algo altanera en algunos casos. De hecho, si Gohan tuviera una mentalidad resignada y derrotista por sí mismo, sería la misma mentalidad que debería de tener Trunks, ya que, como vimos, los rasgos de una persona resignada es algo que se aprende, y no algo con lo que se nace, y siendo Gohan una figura tan importante para Trunks, resulta demasiado ilógico que no contará con una mentalidad resignada y derrotista. Por otro lado, si el personaje tiende a tener ese comportamiento, ¿cómo es que duró tanto tiempo sin ser eliminado por los androides? Y aquí viene un aspecto fundamental. ¿Cómo fue que Gohan logró mantener esa esperanza de poder vencerlos? ¿Cómo fue que algo lo ayudó a dejar de lado esa resignación? Al menos por un tiempo. Pues la respuesta es Goku. Se nos cuenta cómo Gohan hizo su traje para ser tan fuerte como su padre, pero esto no es lo único que Gohan habría intentado copiarle. De hecho, el cabello de este Gohan es del mismo modo, un intento fallido de ser como el de su padre, aunque con un detalle que me parece cruel, y al mismo tiempo perfecto para lo que se intenta representar, puesto que es muy pequeño. Sus mechones no son tan grandes y de aspecto tan imponente como los de Goku. Esto es especialmente curioso, ya que Gohan ha demostrado tener un cabello mucho más largo, teniendo la capacidad de poder tener los mechones así de largos, pero su versión del futuro ni con todos los años ha logrado tener el cabello como su padre. Asimismo, que las mangas azules del traje le queden tan largos en comparativa a Goku, da un aspecto a que el traje es muy grande. Esto es porque Gohan es incapaz de ocupar el lugar de su padre. No llena ese puesto. De este modo, el personaje está hermosa y cruelmente caracterizado. Celery menciona sobre la caracterización del pelo y de la ropa de Gohan, mencionando que el pelo de Gohan intenta ser como el de su padre, pero que no lo consigue a pesar de que Gohan ha demostrado poder tener el pelo más largo. Pero aquí hay un detalle que no se está tomando en cuenta, y es que en situaciones de mucho estrés el pelo puede dejar de crecer, y sabiendo en el estrés constante que vivía Gohan, al enfrentarse a los androides y la impotencia que le generaban, es normal que su pelo no creciera tanto ni tan rápido. Celery también menciona que el traje de Gohan le queda muy grande, haciendo un paralelismo a que no llena los zapatos de su padre, cuando en realidad también puede deberse a que Gohan hizo el traje por sí mismo, y pudo llegar a equivocarse las medidas. Porque lo hice yo mismo, pero parece que no funcionó. Y que con el tiempo, más que darle fortaleza, lo atormentaría y sería uno de los motivos que lo harían tener pensamientos de acabar con todo. Y con eso me refiero al que es el momento donde todo se cae a pedazos para Gohan en el futuro. El combate donde pierde su brazo. Cuando Gohan está arrastrándose para ir con Trunks, es que busca sus semillas, dándose cuenta de que solo queda una, y este elige dársela a Trunks. Todo bien con esta escena, pero el detalle está en que perfectamente ambos pudieron curar sus heridas. Si así Gohan hubiera querido. Gohan sabe que una semilla de ermitaño puede partirse a la mitad. En la pelea contra los Saiyans, Goku les da una mitad de semilla a él y a Krillin, y aún sabiendo eso, Gohan eligió dársela por completo a Trunks. En este punto, el poco espíritu que le quedaba desapareció. La batalla para él había terminado, y sus ganas de continuar también. Aquí está uno de los puntos más importantes que quería tocar. ¿Acaso Gohan es un suicida? Primero, porque Gohan le dio la semilla del ermitaño entera a Trunks y no la partió. Desde aquí puede haber varios motivos. El primero es que Gohan no recordaba ese detalle. Ya que para Gohan del futuro, la única vez que vio que se podían partir las semillas a la mitad fue en el enfrentamiento contra Nappa, cuando tenía 5 años, y jamás lo volvió a ver, siendo un detalle que pudo pasar por alto.
Más sabiendo que la vida de Trunks corría peligro, también podemos ver que Gohan no sabía que solo le quedaba una semilla del ermitaño, por eso puso una cara de sorpresa y trató de ver si quedaba alguna otra. Lo que, suponiendo que Gohan quería terminar con todo, no tendría sentido porque no tendría la necesidad de ver si ahí había más semillas, ya que una sería suficiente para Trunks. Esto refuerza más el punto de que Gohan pudo pasar por alto el detalle de que las semillas del ermitaño podían partirse a la mitad. Pero, viendo esto desde otro punto de vista, se nos muestra que Gohan no pensaba en sí mismo, el acto de darle la semilla completa a Trunks, nos subraya la esperanza que Gohan sentía hacia Trunks, fue un gesto de fe y de resiliencia, de que el sol podría volver a salir. El hecho de que Gohan le dé la semilla completa a Trunks es un momento clave que encapsula temas como sacrificio, esperanza, y la fe que sigue encendida en Gohan. Este acto subraya la transición a cómo Gohan ve a Trunks como el guerrero de la esperanza, e incluso en el idioma original Gohan dice: no me extrañaría que se convierta en un mejor guerrero que yo, puede que derrotemos a los androides. Lo que solo fortalece más como Gohan veía a Trunks como un faro de esperanza para el futuro, y no va muy de la mano con la idea de que Gohan quisiera terminar con todo, ya que recalcando el diálogo Gohan dice: puede que derrotemos a los androides, hablando en plural y no de que Trunks vaya a hacerlo solo. Lo cual no va de la mano una persona que quiera terminar con todo, ya que desde antes van dejando algunas señales y le dan muchas vueltas, ya que no es una edición que se tome en al momento, sino que es algo premeditado que incluso puede llevar años, dando vueltas en la cabeza de la persona. Los androides atacan esa ciudad, a lo que Gohan se transforma para ir a enfrentarlos. Pero, ¿por qué? En las peleas anteriores Gohan siempre había llegado al campo de batalla en estado base. No es hasta que el combate ya ha comenzado que este se transforma. Pero acá Gohan lo hace antes. Justo después de transformarse es que este toma la decisión de ir a pelear. Sabemos que los Saiyans se vuelven más agresivos y pelean más de lo normal cuando se transforman. Emociones que eran completamente necesarias para que Gohan tomase el valor para enfrentarlos nuevamente, ya que sabía que esta sería su última batalla. Pero sería la que tendría el mayor significado. Como recordarán justo antes, Gohan le menciona que él logró transformarse cuando vio cómo habían caído en batalla sus amigos. Que Gohan hubiese ahí sería el impulso necesario para que un verdadero guerrero despertase su máximo poder. Pues ese discurso en su idioma original es alguien que ya está resignado y sabe que aunque su cuerpo sea destruido, los androides no ganarán, que alguien más se alzará y cumplirá su último deseo. Aquí Gohan profetizaba de cómo Trunks al ver morir en esa pelea se alzaría transformado en un Super Saiyan y cargaría con su último deseo. Dentro de todos sus fracasos logró encender la llama que le traería paz al futuro. ¿Por qué Gohan se transformó en Super Saiyajin antes de ir a pelear? Celery menciona que Gohan se transformó Super Saiyajin para poder tomar valor. Ok, la respuesta se divide en dos, argumentativa y narrativa. Empiezo por la argumentativa. Gohan se transforma en Super Saiyajin, ya que al haber perdido un brazo, tenía muchas menos posibilidades de derrotar a los androides, así que Gohan ya tendría que ir preparado, tenía que ir a la defensiva, no podía tomarse el lujo de que los androides lo sorprendieran, justamente por eso al llegar lo primero que hace es atacar a número 17, y por eso su estilo de lucha es más defensivo y de contraataque. Diferente al que vimos en la pelea anterior contra 17 y 18, donde Gohan buscaba más el área de oportunidad para atacar. Gohan al transformarse de antemano, se aseguraba de estar en su estado más fuerte desde el primer segundo y podría ir con todo desde el inicio. No era necesariamente para agarrar valor. En conclusión, Gohan se transformaba antes de pelear porque los androides no le permitían margen de error más, sabiendo lo harto que estaban de él. Incluso cuando Gohan pierde su brazo, 17 quería acabarlo de una vez por todas, recalcando más su molestia y enfado de que los interrumpieran con su diversión. Hay que darle el golpe final a esos sujetos. Ahora, narrativamente, ¿por qué Gohan se transforma en Super Saiyajin? Bueno, la transformación anticipada de Gohan en Super Saiyajin es, narrativamente, la expresión de su voluntad y de su esperanza. A diferencia de otros momentos de Dragon Ball, donde una transformación surge en medio del combate. Gohan elige transformarse antes de enfrentarse a los androides. Esto no es una estrategia de pelea, para no sentir miedo, sino la intención de mostrar que Gohan sigue teniendo fe de un milagro o tal vez de que esta vez sea diferente. Sabe que lo que tiene en ese momento no es mucho, pero es lo único que puede ofrecer, y lo ofrece todo desde el primer instante. Esa elección narrativa enfatiza su condición del último guerrero que, aun sabiendo que tal vez no sea suficiente, aún así, decide luchar. Ese pequeño niño asustadizo que necesitaba que su papá lo motivara para poder vencer su miedo, ahora se sobrepone a él, porque tener miedo y aún así hacerlo, eso es la valentía. Murió dándolo todo, y en ese acto sembró la determinación en Trunks para continuar la lucha. Sembró al guerrero de la esperanza.
a futuro. Goku no murió ese día, así como Goku jamás murió en el futuro, puesto que su imagen prevaleció y se manifestó en su hijo para hacer que incluso la persona que menos desea pelear logre levantarse al menos por un tiempo de las situaciones más difíciles. Del mismo modo, Gohan se volvió esa misma imagen para Trunks. Así es como Gohan se inmortaliza. En ese momento se convierte en un ejemplo a seguir para Trunks, tal como Goku lo fue para Gohan. Se vuelve un ídolo como su padre, pero así como su traje, actitud y cabello. Hasta en ser un ejemplo, fracasó, puesto que Goku sí era tal y como Gohan lo recordaba, pero Gohan fue cobarde. Se rindió más de una vez. No es lo que Trunks cree que fue. Gohan se convirtió en un falso ídolo. Pero, ahora, la pregunta del millón: ¿Gohan es un falso ídolo? Para determinar eso, hay que saber qué significa un ídolo. Lo cual es algo complicado porque, al pasar del tiempo y en diferentes contextos, es que se le ha dado el significado a esta palabra. Por ejemplo, para los griegos, un ídolo era tanto una imagen física como un símbolo de algo más profundo, ya fuera un dios, un héroe o una idea abstracta. Era apariencia, representación y, en algunos casos, objeto de culto, pero nunca la esencia total de lo que representaba. Y para los romanos, un ídolo podía ser visto como una imagen que trasciende lo material, una representación de virtudes, ideas o lo divino, que sirve para guiar la conducta humana y la reflexión ética, y para los aztecas y mayas, algunos ídolos eran guerreros divinos. Los veían como protectores y modelos de fuerza en la guerra, capaces de transmitir coraje y poder a los guerreros humanos. Actualmente, el ejemplo de ídolo difiere mucho de lo que antes se consideraba que era un ídolo, así que no existiría como tal una respuesta totalmente correcta. Pero para mí un ídolo hoy es quien encarna valores, virtudes y sueños que nos inspiran a ser mejores. Nos recuerda que la grandeza no es solo talento, sino coraje, constancia y coherencia con lo que creemos. Admirarlo es ver un espejo de lo posible, un faro que nos guía a perseguir nuestros propios ideales y a vivir con propósito. Un ídolo es más que admiración, es un símbolo de lo que podemos llegar a ser. Nos recuerda que nuestra existencia se construye en cada elección. Un ídolo es ver la posibilidad de trascendernos, y en esa inspiración un ídolo es ser ejemplo para otros, y dejar una huella en quienes nos rodean. Pero respondiendo a la pregunta, Gohan sí es un ídolo. Y no un ídolo falso, como algunos podrían afirmar, sino un verdadero ídolo porque reúne los atributos esenciales para serlo. En primer lugar, encarna el coraje y la esperanza al enfrentar a los androides en un mundo desolado. Su miedo no lo convierte en cobarde, al contrario, lo hace más humano y le da un valor aún mayor, pues demuestra que el auténtico coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de luchar a pesar de él. Para los aztecas y mayas, esas cualidades eran dignas de un ídolo: fuerza, valor y resistencia ante la adversidad. En la actualidad, también son la base para admirar a alguien que inspira y guía. Incluso los romanos habrían visto en Gohan un portador de virtudes, un ejemplo de disciplina, honor y entrega. Así, Gohan no solo es un héroe en su historia, sino un ídolo verdadero, porque representa lo que todos buscamos: la fuerza para levantarnos un día más, luchar y nunca claudicar. Gohan no solo fue un guerrero, sino también encarnó cualidades que lo convierten en un ídolo real. Representaba el coraje y la ética, enfrentándose a los androides, aun sabiendo que eran superiores, porque era lo correcto. Esa convicción lo acercaba a la virtud romana, donde la rectitud moral estaba por encima de la conveniencia, y lo hacía también un héroe para los griegos, porque se levantaba contra lo imposible en nombre de la justicia. Pero su grandeza no se detuvo en la batalla. Gohan fue capaz de traspasar sus valores y virtudes a Trunks, quien encontró en él una fuente de inspiración verdadera. En eso radica la esencia de un ídolo: ser ejemplo vivo, transmitir sueños y principios que encienden el espíritu de quienes lo siguen. Gohan nos recuerda que la grandeza no depende solo del poder, sino de la esperanza, y la fe de que todo puede mejorar, lo que hace a Gohan merecedor del título de ídolo. El anime hace un trabajo fenomenal a la hora de darnos un subtexto oscuro, puesto que Gohan se está volviendo alguien cobarde. Para el punto donde inicia la obra, vemos una versión del personaje que ya no es tan aferrado al combate. De hecho, parece que no acude cuando es necesario. Podemos ver cómo todos los sobrevivientes se enteran de lo que pasa en la ciudad. Pero Gohan, quien se dedica a enfrentarlos, no aparece. De hecho, solo aparece hasta que Trunks llega a la ciudad, como si solo hubiese ido porque Trunks estaba ahí, ya que en la siguiente ocasión, inmediatamente cuando los androides comienzan a hacer un poco de escándalo en un parque de diversiones, los dos guerreros aparecen. Seguramente al Gohan haber estado con Trunks en ese momento, sintió la presión de tener que ir, y del mismo modo, al final, fue un cobarde, al transformarse en Super Saiyan para obtener la adrenalina y valor necesario para pelear, eligiendo voluntariamente irse de este mundo, antes que seguir esforzándose y con el tiempo y entrenamiento contra un Trunks transformado en Super Saiyan, pudieran derrotar a los androides. Este especial de televisión, a pesar de durar menos de una hora, nos entrega las escenas justas para poder sacar el jugo al personaje. Entrega esta visión poco esperanzadora de Gohan. Entrega algo mucho más complejo a lo que es la visión simplista del guerrero que jamás se rendiría, que muchos tienen, la cual está en su mayoría generada por la frase que inmortalizó a Gohan en su doblaje latino como eso, un feroz guerrero, mientras que el idioma original capta a la perfección lo que debe ser. Justamente en puntos anteriores mencioné de por qué tener miedo no te hace cobarde. Pero, Celebi menciona de que Gohan se estaba volviendo cobarde al inicio del especial por no aparecer cuando los androides atacaron la ciudad y solo aparecer cuando Trunks estaba ahí. Pero se puede intuir que Gohan estaba lejos cuando comenzaron a destruir la ciudad y que le tomó algo de tiempo dar con la ubicación, incluso Trunks llegó después de que los androides se fueron.
Llegué demasiado tarde. Además del tiempo que le llevó a Gohan desplazarse hasta ahí. Incluso podemos suponer que la razón por la que Gohan dio más fácil con la ubicación fue por el ki de Trunks, ya que la segunda vez que aparecen los androides, Gohan y Trunks llegan un tiempo después de que el ejército fue derrotado y que los androides ya llevan algo de tiempo ahí. De hecho, el mismo Gohan menciona que ese es el lugar donde están los androides, dando a intuir que llevaban tiempo buscando el lugar. ¡Hola! ¿El ejército de la ciudad? ¿Me escuchan? ¡Contésteme, por favor! ¡Necesito que vengan a ayudarnos! ¿Es en ese lugar, Trunks? Sí. Quiero agradecer a las personas que llegaron al final del video, por regalarme algo de su tiempo. Como mencioné al principio de este video, no busco fomentar el odio o alguna polémica, comprendo que cada quien pueda tener su opinión con respecto a diferentes temas. Yo mismo comparto la opinión con Celery de que Mira y Gohan va más allá del guerrero invencible, pero no comparto que sea una visión simplista del personaje, ya que de todo se puede sacar un porqué más interesante. Este video lo hice porque empecé a notar algunos comentarios que no discierne el video de Celery para sacar una opinión propia, sino que solo se ponen a regurgitar los puntos que Celery expone su video sin ponerse a reflexionar si ellos opinan exactamente igual a Celery o si también difieren en algunos puntos. No tiene nada de malo coincidir con la visión de otra persona, pero sí se vuelve un problema cuando esa coincidencia nos impide desarrollar una opinión propia. Pero, todos son bienvenidos a expresar su opinión y el porqué de esta misma, desde el respeto. Hasta luego.